Bienvenidos a mi canal, donde siempre estamos al tanto de las últimas noticias, chismes, y todo lo que ocurre en el fascinante mundo de las celebridades. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que estoy segura, los va a mantener pegados a la pantalla hasta el final. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el misterio, el drama, y la emoción, porque vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Ya saben, esta pareja que nos robó el corazón en Erkenci Kuş, esa serie turca que nos tuvo suspirando y soñando con finales felices. Pero, ¿qué pasa cuando la magia de la pantalla se traslada a la vida real? ¿Qué ocurre cuando dos estrellas, con una química explosiva en la ficción, se encuentran fuera del set? Bueno, en este vídeo vamos a explorar la pregunta del millón, Demet Özdemir, lista para una velada inolvidable con Can Yaman. ¿Qué trama la pareja? Prepárense para descubrirlo. Antes de que sigamos, no quiero que se pierdan nada de lo que viene. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de chismes jugosos, análisis profundos y, por supuesto, mucha diversión. Ya lo saben. Suscríbanse. Empecemos por el principio porque, como siempre, la historia es el alma del relato. El punto de partida, la chispa que encendió la llama de la fascinación, Erkenci Kuş o pájaro soñador en español. Todos recordamos con cariño a Demet Özdemir y Can Yaman como Sanem y Can, en esta serie turca que se convirtió en un fenómeno mundial. La historia de amor entre una joven soñadora y un fotógrafo apuesto, enmarcada en el vibrante mundo de la publicidad, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La trama, llena de enredos, secretos, malentendidos y, por supuesto, mucho romance, nos mantuvo enganchados a la pantalla semana tras semana. La química entre Demet y Can era innegable, ¿verdad? Era palpable, vibrante y se manifestaba en cada escena. Esas miradas, llenas de intensidad y complicidad. Esos roces que parecían electrocutar la pantalla. Esa tensión que se sentía en el aire y que nos hacía desear que la historia de amor trascendiera la ficción. ¡Ay, Dios mío! Era imposible no querer que esa historia fuera real. Sanem y Can, en la piel de Demet y Can, nos regalaron momentos inolvidables que quedarán grabados en nuestra memoria para siempre. La forma en que se miraban, la manera en que se apoyaban, la naturalidad con la que se comunicaban, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación laboral entre ellos. Y por un tiempo los rumores, las fotos, los chismes, nos hicieron creer que sí, que algo estaba pasando entre ellos. Los fans, los medios, todos especulaban. Se decía que estaban enamorados, que eran pareja, que su relación iba más allá de los guiones. Los paparazzi los acechaban, buscando cualquier indicio de romance. Las redes sociales explotaban con teorías y análisis de cada publicación, de cada foto, de cada gesto. La esperanza de ver a Sanem y Can, Demet y Can, juntos en la vida real, era muy fuerte. Y por un tiempo la ilusión se mantuvo viva. Las fotos, por supuesto, alimentaban la fantasía. Imágenes de Demet y Can compartiendo risas en el set, abrazándose, caminando juntos por las calles de Estambul. Fotografías captadas en eventos y fiestas, donde se les veía sonrientes y cómplices. Cada una de estas imágenes era analizada al detalle por los fans, buscando señales de afecto, de conexión, de amor. Los comentarios en redes sociales se multiplicaban, llenos de emoción y especulación. ¿Estarían juntos? ¿Sería real el romance que veíamos en la pantalla? El misterio, sin duda, era parte del encanto. Claro, el mundo de las celebridades es complicado. Las agendas apretadas, los viajes constantes, la presión mediática, mantener una relación en esas condiciones no es fácil. La fama, la exposición, los compromisos profesionales, todo esto puede afectar a cualquier pareja. Y como sabemos, las cosas no siempre son como las pintan. Aunque hubo muchos rumores y especulaciones, Demet y Can nunca confirmaron oficialmente su relación. Nunca hubo un comunicado oficial, una foto confirmando su romance, una declaración pública de amor. Siempre se mantuvieron discretos, guardando silencio ante las preguntas de los medios. Pero eso no impidió que los fans siguieran soñando, que siguieran esperando. La ilusión se mantuvo encendida, y la esperanza de que el amor entre Sanem y Can trascendiera la ficción persistió. Y ahí es donde la intriga comienza. La falta de confirmación oficial, paradójicamente, solo alimentó la curiosidad y la fascinación. La incertidumbre generó aún más especulaciones, más análisis, más deseos de verlos juntos.
Recientemente ha habido un resurgimiento de las especulaciones sobre una posible reconciliación o, al menos, un encuentro significativo entre ellos. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, hay varios factores que han alimentado los rumores. Primero, las redes sociales. Como sabemos, las redes sociales son un arma de doble filo para las celebridades. Por un lado, les permiten conectar directamente con sus fans, compartir momentos de su vida, promover sus proyectos. Pero por otro lado, son un caldo de cultivo para la especulación y el análisis exhaustivo de cada publicación. Cada foto, cada comentario, cada me gusta se convierte en un objeto de estudio, en una pista que puede revelar secretos y alimentar teorías. En los últimos tiempos, tanto Demet como Can han estado bastante activos en Instagram. Ambos comparten fotos de sus trabajos, de sus viajes, de sus momentos de ocio. Y por supuesto, los fans más observadores, que son muchísimos, han notado ciertas coincidencias. Fotos en lugares similares, comentarios sospechosos, me gusta cruzados. Todo esto ha encendido la llama de la esperanza. Los fans, con sus ojos entrenados y su capacidad de análisis, han rastreado las redes sociales en busca de pistas. Han comparado fotos, analizado los fondos, los paisajes, los detalles. Han notado que Demet y Can han visitado lugares similares en momentos cercanos. Han encontrado coincidencias en las publicaciones de ambos, que han alimentado la especulación. ¿Casualidad? ¿O una forma sutil de enviar mensajes, de comunicarse entre ellos? Los me gusta cruzados, por supuesto, son un clásico. Un me gusta puede ser algo inocente, pero cuando se repite, cuando se convierte en una constante, puede generar sospechas. Los fans han notado que Demet y Can se han dado me gusta mutuamente en varias publicaciones, lo que ha alimentado la idea de que existe una conexión, una complicidad entre ellos. Cada me gusta se convierte en un pequeño gesto, en una señal que aviva la esperanza. Pero no nos quedemos solo en las redes sociales. También hay que tener en cuenta las declaraciones de amigos y fuentes cercanas a los actores. A veces, sin querer, se escapan detalles que alimentan las especulaciones. Los amigos, la familia, los compañeros de trabajo, suelen ser una fuente de información, aunque a veces sean indirecta. Han habido rumores de que ambos han expresado, en privado, nostalgia por el tiempo que pasaron juntos, por la química que compartían en el set. Han hablado en conversaciones privadas de la nostalgia por la época de Erkencikus, de la conexión especial que tenían. También se ha hablado de encuentros discretos, de llamadas telefónicas largas. Pero claro, todo esto son rumores, información no confirmada. Las fuentes cercanas, las personas que conocen a Demet y Can en su día a día, suelen ser una fuente de información. Si bien es cierto que a menudo se trata de rumores no confirmados, la posibilidad de que exista algo más que una simple amistad entre ellos siempre está presente. Ahora entremos en el meollo del asunto, la velada inolvidable. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Qué tipo de velada estamos hablando? ¿Es una cena romántica, una reunión casual, un encuentro de negocios? Aquí es donde la imaginación vuela. La frase velada inolvidable es lo suficientemente ambigua como para despertar todo tipo de fantasías. ¿Qué tipo de encuentro sería capaz de despertar tal emoción? ¿Qué evento, qué momento sería digno de ser recordado para siempre? Hay quienes sugieren que Demet y Can podrían estar trabajando en un nuevo proyecto juntos. Imaginen, una nueva serie o película protagonizada por esta pareja. El éxito estaría garantizado. Los fans enloquecerían, y el mundo entero volvería a suspirar por Sanem y Can. Una nueva oportunidad de verlos juntos en la pantalla, de disfrutar de su química, de revivir la magia de Erkencikus. ¿Podría ser este el secreto de la velada inolvidable? Los rumores sobre un posible reencuentro profesional han circulado durante mucho tiempo, y esta podría ser la confirmación que todos estábamos esperando. Otros, más románticos, creen que se trata de una cita especial, de una oportunidad para revivir la chispa del pasado. ¿Se imaginan la emoción? Una cena a la luz de las velas, una conversación íntima, una oportunidad para conectar de nuevo, para revivir el amor que, según muchos, nunca se fue del todo. Para los románticos, la velada inolvidable podría ser el inicio de un nuevo capítulo en la historia de amor de Demet y Can. Pero seamos realistas, también existe la posibilidad de que la velada sea algo completamente diferente. Podría ser una reunión de amigos, un evento promocional, o simplemente una casualidad. No todo lo que brilla es oro, ¿verdad?
Es posible que la velada inolvidable no tenga nada que ver con el romance. Tal vez se trate de un evento profesional, de una colaboración, o incluso de una simple reunión entre amigos. A veces, la realidad es menos emocionante de lo que imaginamos. Pero, aún así, la intriga permanece. La idea de verlos juntos de nuevo después de tanto tiempo, es lo suficientemente atractiva como para mantenernos enganchados. El misterio que rodea la velada inolvidable es lo que hace que la historia sea tan cautivadora. La incertidumbre, las especulaciones, las teorías, todo esto contribuye a la emoción y a la fascinación. ¿Qué sucederá? ¿Qué se esconde detrás de esta misteriosa velada? La respuesta por ahora es un enigma, y la espera solo aumenta el interés. Además, no podemos olvidar la trayectoria individual de cada uno. Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos en su carrera, demostrando su talento y versatilidad. Después del fenómeno Erkencikus, Demet ha protagonizado series como Doğduğun Hep Kaderindir y Adnfara, consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Su estilo, su carisma, su profesionalismo, la hacen brillar con luz propia. En Doğduğun Hep Kaderindir, Demet nos conmovió con su interpretación de Zeynep, una joven que busca su lugar en el mundo. En Adnfara nos sorprendió con su actuación en un papel más dramático. Su capacidad para interpretar personajes complejos con matices, con profundidad, la ha convertido en una actriz admirada y respetada en la industria. Demet ha demostrado que es mucho más que una cara bonita, que es una actriz con un talento innato y una gran pasión por su trabajo. Y Can Yaman, por su parte, ha conquistado el mundo con su belleza y su talento. Después de Erkencikus ha trabajado en proyectos internacionales, como la serie italiana Sandokan, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y audiencias. Su popularidad sigue creciendo, y sus fans lo adoran en todo el mundo. Es un actor que no deja indiferente a nadie. Can, después de Erkencikus, se ha embarcado en una carrera internacional. Ha protagonizado la serie italiana Sandokan, un proyecto ambicioso que le ha permitido mostrar su talento a una audiencia global. Su éxito fuera de Turquía ha sido innegable, y ha demostrado que su atractivo trasciende fronteras. Can es un actor que no teme asumir retos, que busca constantemente nuevos proyectos y que está dispuesto a explorar diferentes facetas de su carrera. Su trabajo en Sandokan fue muy bien recibido por la crítica y el público, lo que confirma su estatus de estrella internacional. La trayectoria individual de Demet y Can, por lo tanto, es un factor importante a tener en cuenta. Ambos han demostrado su profesionalismo, su talento y su capacidad para reinventarse. Sus éxitos individuales, sin duda, contribuyen a la expectación que genera cualquier noticia relacionada con ellos. ¿Qué pasará cuando se unan de nuevo en el set o fuera de él? La emoción es inevitable. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué futuro le depara a esta pareja? La verdad, no lo sabemos con certeza. El mundo de las celebridades es impredecible. Pero lo que sí sabemos es que Demet y Can, juntos o por separado, son dos estrellas que han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y por eso cualquier noticia, cualquier rumor, cualquier indicio de un posible reencuentro, nos emociona y nos llena de esperanza. La especulación, el misterio, la incertidumbre, todo esto forma parte del encanto. Queremos saber, queremos descubrir, queremos ser testigos de esta historia. El morbo es inevitable y la curiosidad es insaciable. La idea de verlos juntos de nuevo, de revivir la magia de Erkencikus, es demasiado tentadora como para ignorarla. En resumen, amigos, lo que sabemos es que Demet Özdemir y Can Yaman están en el ojo público, que la química entre ellos es innegable, y que las especulaciones sobre un posible encuentro o reencuentro están a la orden del día. ¿Qué trama la pareja? Bueno, tendremos que esperar y ver. Pero una cosa es segura, la historia de Sanem y Can, aunque sea fuera de la pantalla, sigue siendo fascinante. El futuro de Demet y Can, juntos o por separado, es incierto. Pero lo que sí sabemos es que sus fans seguirán apoyándolos, seguirán pendientes de sus carreras y seguirán esperando, con ilusión, cualquier noticia relacionada con ellos. La historia de Sanem y Can, la historia de Demet y Can, es una historia que seguirá emocionando y cautivando a millones de personas en todo el mundo. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el misterio de Demet y Can. Gracias por acompañarme. ¿Qué opinan ustedes?
¿Creen que hay posibilidades de que esta velada sea algo más que una simple reunión? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Déjenme sus comentarios. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, todo. La discusión, la especulación, el debate es parte fundamental del encanto. ¿Qué piensan? ¿Qué creen que sucederá? ¿Qué esperanzas tienen? Compartan sus ideas, sus teorías, sus deseos. La comunidad de fans es poderosa y juntos podemos analizar, debatir y soñar con el futuro de Demet y Can. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y, como les dije al principio, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.